Amén. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos esta mañana para recibir palabra. Amén. Dios quiere edificar su casa. Amén. Dios quiere edificar su casa. Por eso esta mañana quiero animarte. Si eres niño, bebé espiritual, permite que el Señor pueda hablarte en esta mañana. Amén. Y si tú ya eres crecido en la fe, permite que el Señor pueda redarguirte, porque eso es lo que el Señor hace como ese papá amoroso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar la enseñanza que habíamos comenzado hace unos domingos atrás. Amén. Voy a continuar con esta enseñanza, con esta palabra que el Señor me habló, que titula Más que vencedores. Amén. Porque Dios quiere edificar su casa. Aquí habemos hijos de Dios. Aquí está el cuerpo de Cristo. Amén. Está la iglesia del Señor. Entonces, vamos a edificarnos en esta mañana. Amén. Quiero que nos vamos a irnos a nuestro versículo clave que nosotros empezamos el anterior, un domingo. Romanos capítulo 8, versículo 37, dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Honramos tu presencia, Señor. Señor, habemos aquí en tu casa, Señor, hijos tuyos, necesitados, Señor, de tu palabra, necesitados, Señor, de tu exhortación, necesitados, Señor, de tu abrazo, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo pongo mi vida, Señor, en esta mañana. Señor, ministra a tu pueblo, Señor, con el espíritu de tu palabra. Señor, todo mi ser te pertenece, Señor. Alma, cuerpo y espíritu. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi boca, Señor. Amado Jesucristo, sé tú hablando a través de mi lengua, Señor. Padre amoroso, Señor, sé tú haciendo la obra en este lugar a través de mi vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias yo te doy, Señor. Yo declaro, Señor, en esta mañana, Padre Santo, que tus hijos, Señor, abren los oídos espirituales, Señor, y escuchamos, Señor, el espíritu de tu palabra, Señor, en esta mañana. Reprendo en el nombre de Jesucristo a todo espíritu de las tinieblas, a todo demonio que quiere interferir en lo que tú quieres hacer esta mañana en la vida de tus hijos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace varias semanas el Señor me hablaba acerca de esta palabra, amén. Y hoy vamos a continuar. Un poco para traer a memoria lo que habíamos estado viendo, está ubicado en Apocalipsis. Entonces yo quiero que te vayas al libro de Apocalipsis capítulo 2, porque hoy vamos a seguir aprendiendo lo que Dios le habló a 7 iglesias. Pero hoy vamos a continuar con la enseñanza, amén. Vamos a recordar que aquel domingo habíamos hablado que Dios le habló a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Y la iglesia de Éfeso hacía todo, dice que era una iglesia que vivía en santidad, quería agradar a Dios, era celosa de la doctrina del Señor, hacía obras, hacía todo esto, pero le faltaba ¿qué? Amor. Sí. Y saben, necesitamos recordar esto porque dice la palabra en Corintios que nada somos si no tenemos amor. Por eso, amado, cuando el enemigo quiere venir a entorpecer tu vida y hacer de que tú sientas menos amor primero por él, o menos amor por tu prójimo, tú tienes que ser sabio y tú tienes que poner un alto. Amén.
Hoy el Señor nos va a hablar. Amén. Hoy el Señor nos va a hablar en el nombre de Jesucristo. Entonces, Éfeso, el Señor reprendió a esta iglesia y le dijo, ámame con todo tu corazón, tu alma, con todos tus sentimientos, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Amén. Todo lo demás se va a alinear. Si yo tengo amor por el Señor, yo voy a servirlo al Señor con amor. Si yo tengo amor por Dios, yo voy a ser celoso de su palabra, de la sana doctrina. Amén. Si yo tengo amor para Él, yo voy a poder amar a mi prójimo, porque no voy a querer fallarle al Señor. Amén. Entonces todo va alrededor de esta premisa, amor a Dios. ¿Cuál era la otra iglesia que nosotros vimos? Esmirna, ¿verdad? Y habíamos visto que esa iglesia era una iglesia que había sufrido persecución, ¿sí? Que estaba sufriendo. Dios no tenía ninguna reprensión para esa iglesia, pero sí le dijo algo. Le dijo, sé fuerte, sé valiente. Amén. Le dijo, persevera hasta el fin. Amén. Pero ahora vamos a continuar con la enseñanza. Y vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y yo quiero nada más recordarte que Dios no solamente habló a esas 7 iglesias, sino que a través de la exhortación que les ha hecho a esas 7 iglesias, Dios está exhortándonos a nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, perdón, estoy en otro libro. Capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 12. Dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a desglosar esto que el Señor quería hablar a Pérgamo. Amén. Porque el Señor quiere hablar a su iglesia hoy en la actualidad. Vamos a ver, miren cómo el Señor se presenta a esta iglesia. Y el Señor se presenta primero con esto. Dice, esto dice el que tiene la espada aguda, la de 2 filos. ¿Alguno se acuerda de dónde el Señor habla de la espada de 2 filos? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como la espada de dos filos, que es la palabra. Amados, ¿saben por qué les animo yo y les digo, traigan su espada? Esta es nuestra espada, ¿verdad? Porque esto, amado, te va a ayudar a discernir. Dice que es como una espada de doble filo, que va a separar tu espíritu de tu alma. Porque a veces nosotros actuamos guiados por nuestra almita, ¿ya? Especialmente las mujercitas somos más emocionales, ¿sí? Entonces, a veces nosotros queremos actuar guiados por nuestras emociones, ¿verdad? Y a veces el varoncito, a veces, como yo decía, en su naturaleza tiene todo en orden. Por eso es que el varón tiene el saco, por ejemplo, de los varones, tiene bolsillo aquí, bolsillo allá, bolsillo en todo lado, ¿verdad? Porque cada cosa va en su lugar. El varón, si se mete en una sola actividad, está ahí. Nadie lo puede molestar. Pero la mujercita, tú abres el bolso de una mujercita y ahí tiene de todo. Tú encuentras de todo, ¿sí? Entonces, por ese mismo hecho es que el Señor nos insta, ¿sí? Nosotros como mujercitas necesitamos escudriñar la palabra, porque la palabra, amada, y a los varones también, te va a ayudar a discernir, a separar mi alma del espíritu, mi alma de lo que Dios quiere. Amén. Entonces el Señor se presenta de esta manera a esta iglesia y vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero también se presenta y dice, versículo 12, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Amén. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono? Vamos a entrar a investigar qué es lo que el Señor le quería decir a la iglesia de Pérgamo. Amén. La palabra de Dios dice, a Él no lo podemos engañar, amado. Dios conoce todo, nuestros pensamientos. Lo que ahorita tú estás pensando, lo que hace 5 minutitos tú estabas pensando, aún lo que tú estabas pensando cuando estábamos adorando. Dios conoce nuestros pensamientos. Y dice la palabra que un día estaremos delante del Señor y daremos cuenta a Dios, dice, por cada palabra que salió de nuestra boca. Porque Él discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Amén. A Dios no podemos engañarlo. Él no puede ser burlado, dice la palabra. Pérgamo era una iglesia que, a pesar de estar ubicado en un lugar donde el Señor mismo indica que se encontraba el trono de Satanás, esta iglesia de Pérgamo dice que permaneció en su fe. No negó la fe del Señor. A pesar de que estaba en un lugar plagado tal vez de tentaciones. Dice que en Pérgamo estaba el trono del emperador, del imperio romano, como un altar. Lo adoraban al emperador, ¿sí? En Pérgamo también estaba, dice, un dios al que adoraban, Esculapio, el dios de la medicina. Sí. En Pérgamo también estaba el gran altar de Zeus.
Yo no sé exactamente a cuál de estos tronos el Señor se refería cuando decía el trono de Satanás, pero de algo sí necesitamos saber y reconocer, que esta iglesia de Pérgamo estaba ubicada en este lugar, en esta ciudad, donde se adoraba a otros dioses y donde era una ciudad muy culta. Dice que allí existía una biblioteca enorme, donde habían más de 200,000 rollos de pergamino. Sí, una biblioteca grande. O sea, era un pueblo, una ciudad culta. ¿Ya? Era el centro del saber y del conocimiento, abundaba en ese lugar, pero era una sabiduría humana. Sí. Pero Dios no se rige por la sabiduría humana, amado. Fíjense lo que en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: el que prende a los sabios, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Yo quiero remontarme a este tiempo. Yo no sé si tú ves a los jóvenes, o algunos jóvenes, tal vez no todos, pero quizás la mayoría, que siempre están buscando indagar. O sea, es como que nueva filosofía, nuevas cosas, o sea, quiero conocimiento. ¿Ya? Esta ciudad de Pérgamo tenía conocimiento, sabiduría humana. ¿Ya? Pero en medio de esa sabiduría humana se podía perder. Porque este es el gran problema y el gran peligro, amados. Que si nosotros somos bebés espirituales, yo te aconsejo que primero aprendas la sabiduría de Dios, para que Dios mismo te pueda ayudar a discernir lo que está afuera, la sabiduría del mundo, la filosofía en la que camina el mundo. Amén. Porque si no, muy fácilmente el enemigo te puede llevar. Entonces, seamos sabios. Amén. Fíjense, mientras yo hacía este estudio, analizaba y decía, la iglesia puede estar perseguida, amados. O sea, hay muchos cristianos que en el Oriente están padeciendo persecución y están muriendo, ¿sí? Aún nosotros, si nosotros somos, diremos, seres espirituales maduros o jóvenes, podemos ser perseguidos, pero vamos a permanecer firmes, porque estamos anclados en la roca que es Jesucristo. Y aunque nos digan, te vamos a matar, ahí vamos a estar, porque no queremos perder al Señor, porque no queremos irnos al infierno, porque hemos reconocido que mientras permanecemos en Él, vamos a estar salvos. Aunque nos vayamos de este mundo, nos vamos a ir con Él. Amén. O sea, Satanás se dio cuenta que aunque perseguía a la iglesia en ese tiempo, a la iglesia de Pérgamo, ellos más bien se aferraban más a Dios. Estaban agarrados del Señor. Por eso es que nosotros cuando vemos películas, cuando leemos de la historia de Israel, o sea, vemos, wow, eran metidos ahí en esos coliseos y eran devorados por los leones. La iglesia perseguida, o sea, pero no negaban su fe. Satanás sabe esto, amado. Por eso es que él empieza a usar otro tipo de artimañas. Yo quiero que estés atento a esta palabra. Amén. Y eso es lo que pasó en la iglesia de Pérgamo. Con frecuencia, los periodos de tranquilidad son más peligrosos que los tiempos de persecución. Porque Satanás a veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción. Yo quiero que tú mismo repitas ahí donde estás, seducción. Satanás usa esta artimaña.
seduce con lo que más te agrada a ti. Satanás se dio cuenta en aquel tiempo en la iglesia de Pérgamo que él no podía. Se dio cuenta que mientras la iglesia era perseguida y torturada, los cristianos estaban más agarrados del Señor. ¿Sí? Entonces dijo, tengo que usar otra artimaña. Amén. Hay dos cosas que el Señor le reprende a esta iglesia y vamos a verlas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo te voy a explicar en esta mañana cuál era la doctrina de Balac. ¿Quién era Balaam? Esta historia se encuentra cuando tú llegues a la casa. Si tú quieres indagar más, se encuentra en Números capítulo 24, 25, ¿sí? El profeta Balaam. El profeta Balaam era un profeta de Dios, ¿sí? Pero dice que él fue traído, Balac, el rey, Balac, que era enemigo de Israel, trajo a este profeta Balaam, ¿saben para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. O sea, Balac, este rey, quería que el profeta Balaam maldiga al pueblo de Israel, ¿sí? Pero Dios, amado, como dice su palabra, no es hombre que mienta. Cuando Él habla una promesa, cuando Él bendice, nadie puede hacer nada para maldecir, porque Dios, la última palabra la tiene Dios. Amén. Proverbios 26, 2 dice: la maldición nunca vendrá sin causa, dice la palabra. Y en Deuteronomio 28 dice que la bendición viene por la obediencia y la maldición viene por la desobediencia. Y esto sabía Balaam. ¿Y saben qué hace Balaam? Porque el rey Balac quería darle posesiones, ¿ya? Si tú maldices al pueblo de Israel, yo te voy a dar cosas. Y Balaam sabía que Dios no iba a maldecir a su pueblo de Israel. Pero ¿saben qué hizo? Le enseñó a Balac cómo podía hacer para que el pueblo de Israel cayera. A cambio de una recompensa, dice, aconsejó a Balac cómo traer maldición a los israelitas. Y su estrategia fue provocar pecado entre los israelitas. Y eso fue precisamente lo que Balac hizo. Para resumirte la historia, ¿sabes qué pasó? Balac envió mujeres que seducieron a los hijos de Israel. Dios no podía maldecir a su pueblo. Y como Satanás sabía que la única manera en la que Dios podía castigar o ir en contra de su pueblo era si ellos pecaban. Y eso fue lo que pasó. Esa es la doctrina de Balaam, amado. Esa doctrina donde el enemigo seduce con cosas. Fíjense lo que dice Números capítulo 31, versículo 15 y 16. Y les dijo Moisés: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Pérgamo, amado?
dice que tengo algo en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Yo quiero que analices conmigo. O sea, ahorita si estás un poco distraído, di, Señor, yo a veces eso hago. Estaba preparando esta enseñanza y yo le comentaba a Neil que le decía, tengo ahí a mis dos animalitos, la perrita y el gatito, que a veces no lo puedo dejar solos, lo tengo que tener ahí, pero a veces me distraían. Y yo le decía, Señor, por favor, ayúdame, no quiero distraerme. Yo quiero que hagas eso esta mañana, amén. ¿Saben qué? Esta doctrina dice que esta iglesia de Pérgamo permitía que esta doctrina que algunos estaban teniendo ahí esté en la iglesia. ¿Y cuál es esta doctrina? Permitían que el enemigo seduzca. Yo quiero esta mañana que tú te pongas a analizar, ¿ya? Porque el enemigo puede traer seducción con muchas cosas. Y te voy a poner el ejemplo. En ese tiempo, cuando Balaam, el profeta Balaam, desobedeció a Dios, porque eso no fue lo que Dios le mandó. Balaam, por su propia concupiscencia, por querer ganar cosas del rey de Balac, le aconsejó algo. ¿Sí? Y yo quiero ponerte en esta mañana que tú te pongas a pensar y a decir, Señor, ¿qué hay de seducción para mi vida? En aquel tiempo, el enemigo sabía que enviando mujeres, tal vez medio semivestidas, seductoras, sedujeron a los hijos de Israel. Sí, los atraparon a tal punto que ellos fueron partícipes de sus fiestas. Y no solo de sus fiestas, sino que empezaron a adorar a sus dioses. Porque así es el enemigo, amado. Es poco a poquito. Por eso es que yo digo, al varón el Señor dice, guarda tus ojos. Porque el varón está hecho de una naturaleza. Hace un tiempo comentaba con el pastor Pedrito y escuchaba yo una enseñanza y esta mujer que realmente bendice mi vida, ella decía, hasta un holograma. No necesariamente una mujer físicamente puede hacer mover al varón en deseo. Entonces, necesitamos ser sabios. ¿Con qué seduce el hombre? Y a la mujercita. Porque aquí nosotros tenemos que ponernos a analizar, no solo es varón. A la mujer tal vez es por el oído, ¿verdad? Que me hable bonito. En algún momento yo he estado ministrando mujeres que me decían que trabajaban en trabajos donde habían varones y había una mujer que me decía, estuve a punto de serle infiel a mi esposo porque el jefe o el compañero le hablaba bonito. Tal vez le hablaba cosas que ella quería escuchar y que en su casa no encontraba. O con el marido. La iglesia de Pérgamo permitía, dice, esta doctrina. Seducción. Amado, el Señor nos quiere hablar y nosotros necesitamos ser sabios. Porque en algún momento yo les puse el ejemplo del torero, ¿verdad? Del toro y el torero. El torero agarra la manta y provoca al toro. Pero el toro no va a matar al torero, va viendo la manta. Satanás usa esto. Tal vez Satanás no te ha podido destruir, amado, con persecución, con enfermedad, con cualquier cosa de sufrimiento.
Pero en tu tiempo de tranquilidad, puede ser que Él esté obrando otra táctica, que es la seducción. Y no solamente vamos a hablar en el sentido sexual o fornicación, adulterio, porque también nosotros podemos ser seducidos. Por ejemplo, las mujercitas. La palabra del Señor nos manda a que nosotros nos sujetemos al esposo, ¿verdad? Pero a veces somos seducidos, ¿por qué? Por nuestra propia concupiscencia. Comentábamos con el pastor Pedrito y con Nilka en algún momento en la casa y decíamos, a veces las mujercitas queremos ver nuestra propia justicia, hacer nuestra propia justicia. O nos sentimos tan ofendidos tal vez y decimos, me hace, me dice, todo, ¿no? Y a veces queremos operar conforme a lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué está pasando ahí? Estamos siendo seducidos por lo que el enemigo quiere. Por eso es que la iglesia, amado, tiene que estar atento. Si hay alguien, porque ese fue el fallo de la iglesia de Pérgamo, permitió que hubiera gente que tenía esta doctrina. Si hay alguien en tu vida, amado, que te está enseñando o te está dictando o te está aconsejando cosas que no sean conforme a la palabra, tú tienes que poner un alto. Tú tienes que decir, oh no, yo quiero recibir consejo del Señor. Porque hay muchas personas, amado, que nos aman, sí. Pero tal vez no conocen a Dios y no conocen su palabra. Y el consejo que nosotros vamos a recibir va a ser un consejo almático. Un consejo que va a venir y te va a sobar. Y te va a decir, ay, pobrecita. Pobrecito hombre de ti. Semejante mujer que te ha tocado. No, hermano, no, hermana. No te dejes seducir por lo que Satanás quiere hacer. Déjate guiar por la palabra del Señor. ¿Qué Dios quiere en una hija de Dios? ¿Qué Dios espera en un varón? Al varón yo alguna vez le recomiendo y le digo, no, si tú tienes problemas con faldas, así decíamos allá en Bolivia, guarda lo que tú estás mirando. Porque ese es el arma de seducción que Satanás va a usar para hacerte caer. Hay varones que dicen, no, yo puedo convivir, yo puedo estar con una persona, aún roommates, ¿no? Varón y mujer, que no son nada. Pero esa mujer que no conoce a Dios puede estar en una minifalda, puede estar mostrando los senos, las piernas, qué sé yo, y el varón va a caer. Por eso es que José, ¿se acuerdan de la historia de José con la esposa de Potifar? José no dijo, voy a resistir. Ahí estaba la mujer ya casi semidesnuda para que José pecara. Y José no dijo, voy a resistir, soy fuerte, amo al Señor, estoy aquí. No, José huyó, se hizo gas, se hizo pepa, dejó solo humito, como en los dibujos, como en las caricaturas. No esperó, no dijo, amado, sé sabio. Y nosotros como mujercitas igual. No dejemos que nuestra alma gobierne a nuestro espíritu. ¿Qué Dios espera de nosotras como mujeres? Que nos sujetemos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En aquel tiempo, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales
que previamente, dice, habían sido ofrecidos a la divinidad pagana, y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. Y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo. No participar de estas celebraciones implicaba separarse de casi toda la actividad social. Sí. Dice que en ese tiempo aquel que no participaba de eso era como que era recluido, ¿no? Por eso es que a veces permitían, bueno, iremos, participemos, hagamos. No, amado. Hoy en día se ve lo mismo. A veces nosotros pensamos, no pasa nada, ¿qué tiene? Voy a ir, no voy a hacer nada, no voy a adorar. A veces a uno, allá en Bolivia, por ejemplo, hacen, diremos, misa a una virgencita o a un santito, no sé qué. No pasa nada si voy, no voy a adorar. Más bien voy a ir a compartirles del Señor. No participes en las obras infructuosas del enemigo, dice la palabra. Porque a veces nosotros pensamos, no pasa nada, es algo normal, o sea, yo estoy, el mayor es el que está en mí. Sí, amén, mayor es, sí. Pero si tu vida, amado, que Dios conoce internamente, no está alineada con la palabra del Señor, es una puerta para que el enemigo opere en tu vida. Y más allá de estar más cerca del Señor, vas a estar más lejos de Dios. Y tú no sabes por qué. Yo me acuerdo, un día fuimos, un año, estuvimos, no queríamos ir a Disney y queríamos conocer, me llevaron a Universal. Yo sé que hay juegos, hay todo, pero hay un sector ahí de Harry Potter. Y uno sabe qué es, yo nunca he visto ninguna película. Porque necesitamos ser sabios. Yo quiero enseñarles algo que tal vez en mi caminar espiritual yo he visto. Y quiero que tú aprendas. Amén. Porque a medida que nosotros crecemos y maduramos espiritualmente, hay cosas que decimos, oh no, yo no puedo ir. Porque el enemigo, amado, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. El enemigo opera en este ambiente que tus ojos naturales no ven. Y en este lugar, porque es toda una plaza que arman de Harry Potter, ¿tú qué crees que el enemigo hace en lo espiritual? Está operando muchos demonios en lo espiritual. Y a veces uno entra, aún participa de las comidas que están ahí. Amado, seamos sabios. Y después uno dice, pasado un tiempo, dice, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué estoy actuando así? ¿O por qué he caído en esta tentación? Abriste una puerta. ¿Qué pasa en este último tiempo? Hace unos pocos días, el famoso Halloween. Tristemente, voy a decir, hay cristianos que participan de esta festividad. Puedo entender de un bebé espiritual que no conoce, pero hay hijos de Dios de más de 30 años. Hoy, inmaduros, no vamos a hablar de años, porque pueden haber hijos de Dios 30 años en la iglesia y siguen siendo niños espirituales. Pero vamos a hablar de aquellos que conocen los orígenes de esta festividad. Y más que eso, conocen lo que se practica en esta festividad. ¿Saben cuántas sectas satánicas ayunan y oran en esa fecha? ¿Cuántos grupos de brujas se reúnen para hacer sus cultos? Y a vergüenza nuestra,
esa gente está ayunando y orando más tal vez que la propia iglesia de Jesucristo. Ese día, donde en muchos lugares aún sacrifican a niños, indaga, investiga. ¿Qué es lo que el enemigo sutilmente seduce? Pero hay cristianos que están disfrazando a sus niños y aún están llevando. Amado, no dejes seducirte por las cosas del enemigo, por las artimañas del enemigo. Y uno a veces dice, no pasa nada. Que ese es un disfraz nomás, no está haciendo nada, no va a ir a adorar. Tú no sabes, amado, cómo opera el enemigo en lo espiritual. Aquello que tus ojos naturales no ven. Sé sabio. Por eso es que si tú ves o hay alguien que te está hablando y tú reconoces, no, esta es doctrina de Balaam, que me está queriendo seducir, ponle un alto. No te dejes guiar, no te dejes seducir, amado. Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 dice la palabra. Voy a ir saltando. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 dice: por lo cual, siendo libre, de todos modos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Voy a darte una antesala de lo que voy a leer. Hoy en día se está viviendo lo mismo que tal vez en la iglesia de Pérgamo. Hay una seducción que el enemigo está usando para atrapar, porque le queda poco tiempo. La venida del Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y Satanás no se quiere ir solo con sus demonios. Él quiere llevarse la mayor cantidad de gente al infierno. Por eso es que hoy más que nunca, amado, nosotros como iglesia de Jesucristo necesitamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y empezar a escudriñar la palabra. No te puedes quedar dormido. No puedes quedarte dormido, amado. Amén. Fíjate, hoy se vive algo similar, pero lo triste es que exista dentro de la iglesia miembros que aconsejan adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar persecución o para poder acercarse a ellos y predicarles el evangelio. O simplemente usar el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Eso es lo triste. Gente dentro de la iglesia que te está aconsejando esto. Son nuevos tiempos. O sea, no seas tan intransigente. ¿Y saben qué? No entendieron este pasaje que ahora voy a entrar. Porque Pablo habla esto, dice 1 Corintios 9, versículo 19. Dice, por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Hace poco compartía nuestro hermano Gilder esto. Y está bien, nosotros necesitamos ganar almas. Y él mismo terminaba, nuestro hermano Gilder, leyendo la última parte. Y él nos explicaba y decía, esto no significa que Pablo decía, ¡yujú! Voy a ir a las discotecas, voy a acercarme a la gente para ganar más almas. No. Eso no está queriendo decir Pablo. Porque Pablo dice aquí, voy a hacerme como que no tengo ley,
siendo que sí tengo una ley. Pero a veces saben que, amado, el ser humano malentiende esto. Por eso es que el enemigo usa esta persuasión, este engaño. Como aquel que viene y te dice, ¿qué tiene de malo? Vamos a las discotecas o vamos a esta reunión o vamos a este pub, sabiendo que puede ser una piedra de tropiezo. Tal vez no para ti, pero para tu hermano sí. Tal vez tu debilidad no es esta. Tal vez tú nunca has bebido. Tal vez nunca, eso. Pero cuando alguien te ve con una copa de vino o con una cerveza o algo, puede ser tropiezo para tu hermano. Porque para él sí es una debilidad. Primera Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando de varias cosas ahí. Yo no voy a dejarme seducir. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo anduvo con los pecadores, amado, pero nunca se halló pecado en él. Nunca se halló pecado en él. Nosotros no podemos seguir las costumbres del mundo diciendo me voy a hacer a ellos y voy a hacer lo que ellos hacen solamente para ganármelos para Cristo. Comparte con ellos, pero sé celoso de lo que a Dios le agrada. Amén. Satanás ayer y hoy más que nunca está usando esta trampa. Eso es lo que significa la expresión usada por el Señor en el versículo 14, Apocalipsis 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo. Poner tropiezo significa una trampa. A veces hasta hay personas, es que realmente, amados, necesitamos estar en oración, cubriendo tu vida y cubriendo la vida de tu esposo, de tus hijos, de tu casa. Porque aún en el trabajo o en cualquier lado se pueden levantar personas o gente envidiosa y ve que hay cosas, diremos, que o que le está yendo bien o que esto, y pone un tropiezo, una trampa para que caigan. Necesitamos estar, como siempre nuestro hermano Gilder nos dice, velando y orando. Porque la carne es débil. Jesucristo mismo lo dijo. Amén. Velando y orando. Todo, amado, puede parecer muy natural. Aún muy espiritual, porque a veces uno dice, necesito alcanzar más almas para el Señor, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos sigue exhortando a no seguir las conductas del mundo. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios. Vámonos, 1 Corintios capítulo 10. Fíjense la exhortación. Capítulo 10, versículo 3 al 9 dice. Y todos comieron, están hablando del pueblo de Israel. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Las cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, amado, fueron escritas para ejemplo para nosotros. Por eso esto que el profeta Balaam hizo, de poner tropiezo, de enviar mujeres seductoras y todo eso, nos enseña a nosotros a abrir nuestros oídos, nuestros ojos y decir, ok, ¿qué es de seducción para mi vida? Voy a evitar. ¿Qué es lo que me aparta de su palabra? Voy a evitar. Amén. Voy a evitar. Fíjense, el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor. Yo me acuerdo, hay jóvenes que a veces se expresan de esta manera, pero ¿qué tiene? O sea, voy a ir solamente a una bebidita o una fiestita o qué sé yo, voy a estar solo una noche con esta muchacha, ¿no? Después me voy a arrepentir, voy a venir delante del Señor. Tal vez no tengas esa oportunidad, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte. ¿Quién sabe después de esa noche de placer, tú ya no llegues a tu casa y te vayas? Pero ¿dónde te vas a ir, amado? ¿Con el Señor o al infierno? No podemos tentar al Señor. Amén. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno, dice, busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Eso es lo que decía Pablo. Si vas a comer o vas a beber, no seas tropiezo. Sí, no seas tropiezo. Una gran parte de nuestro cristianismo occidental ya no se distingue de nuestra propia cultura o del mundo. Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables a ellos. Esa es esa doctrina. O sea, ¿dónde está la diferencia, amado? O sea, nosotros no podemos obrar como el mundo obra. Porque si no, ¿cómo los vamos a llamar a los caminos del Señor si estamos haciendo lo mismo que ellos? ¿Qué de diferente estamos haciendo? ¿Sabes qué va a llamar al que verdaderamente tiene planes de salvación? Tu vida recta delante del Señor. Yo me acuerdo de un hombre de Dios allá en Bolivia, que cuando yo estuve en una reunión, yo recién era bebé espiritual, o creo que recién estaba entrando a los caminos de Cristo. Pero estaba en una reunión, en una mesa, y todos tenían bebida, todos, o sea, bebida, estaban bebiendo cerveza, y yo, antes de conocer a Cristo, no me gustaba beber. No, yo estaba ahí con mi refresquito. Pero había una persona, una, de esas 20 o 25 personas en esa mesa, una que sobresalió a mis ojos, porque durante toda la noche él se mantuvo con una Coca-Cola, con un refresco ahí. Sí compartió de la mesa, pero estaba ahí. Y me daba cuenta yo que él no compartía de esos chistes morbosos,
mundanos. Y me llamó la atención, porque esa diferencia es lo que va a llamar a aquel que verdaderamente está para salvación. ¿Sí? Sé un ejemplo en tu trabajo, porque la gente te va a buscar, como hemos visto testimonios, y te van a buscar y te van a decir, ora por mí, por esto, por aquello, porque han visto una diferencia en ti. Amén. Si no, ¿cómo vamos a predicar, amado, comportándonos igual que el mundo? Ellos mismos van a decir, para esta persona no es nada importante, o sea, el Señor. No, ellos tienen que saber, amado. Amén. Gloria a Dios. Pero en la iglesia de Pérgamo, amado, no solamente había esta doctrina de Balaam, había otra. Versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? No se sabe hoy en día exactamente, pero algunos escritos antiguos lo señalan como una secta herética que enseñaba a vivir en lo que ellos llamaban libertad, pero en realidad era libertinaje. No ponían freno a los deseos de la carne. Sí, no ponían freno a los deseos de la carne. Y es lo que hoy en día nosotros podemos ver en esa corriente que se llama salvos siempre salvos, o la gracia. ¿Sí? Porque hay personas, amado, que dicen, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. No vengas a condenarme, o sea, yo puedo hacer lo que quiera. Porque dice la palabra que el Señor ya me perdonó. Antes de que yo pequé, ya me perdonó. Falso, amado. Mentira. Primera Timoteo 4, 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Estas doctrinas de Balaam y de los nicolaitas son doctrinas demoníacas. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice. ¿Qué entendemos por cauterizar? Yo busqué el significado. Cauterizar dice quemar una herida o destruir un tejido con una sustancia cáustica, un objeto candente o aplicando corriente eléctrica. Significa quemar, destruir, eso es cauterizar. ¿Y saben qué pasa, amado? Cuando nosotros abrimos una puerta a estas doctrinas, se cauteriza nuestra conciencia, se quema, se destruye. O sea, por eso tú vas a ver personas que, pero oye, este es un mentiroso, y se dice cristiano, dice que va a la iglesia, pero todo su hablar es mentir y mentir, porque ya tiene la conciencia cauterizada. Hasta él mismo se cree sus propias mentiras. Porque ya no hay conciencia, ¿sí? Ya no hay conciencia, está cauterizado. La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Si la conciencia está cauterizada, literalmente quemada, entonces se ha vuelto insensible al pecado. Sí, insensible al pecado. Pero fíjense, esta doctrina de los nicolaitas, que llamaban a ser libres, o sea, tú puedes hacer todo lo que se te venga en gana, ¿no?
Judas capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: Amados, por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, dice. Eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Pero lo malo es que el pastor, el ángel, como dice, de esa iglesia estaba permitiendo que eso pase en esta iglesia. Y cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida? Sí. Dice, hay algunos hombres que se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Tal vez, amado, no lo niegan hablando, pero sus acciones niegan que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Porque no es el Señor quien está gobernando su carne, sino es su propia concupiscencia. Amén. Entonces, esta era la doctrina de los nicolaítas. Por eso es que nosotros necesitamos estar atentos, amén, atentos. Porque dice la palabra, y Dios le habló a la iglesia de Pérgamo y dijo, al que venciere, si tú no te dejas guiar por esta doctrina o por esta otra, esto es lo que va a pasar. Dice, yo te voy a dar el maná escondido, te voy a dar a probar. ¿Sí? Y el maná escondido habla de sustento, de alimento. Y más que eso, le dice a la iglesia de Pérgamo, le dice, voy a escribir en una piedrita tu nombre, pero un nombre que solamente yo conozco. El maná, amados, es la misma presencia de Jesucristo, porque Jesús es ese maná. Vamos a poder en la vida eterna estar en comunión con Él. Y dice que en el tiempo antiguo se entregaban unas piedritas blancas con su nombre, dice, para entrar a eventos grandes. Dice que a las personas se les entregaba una piedrita con su nombre como entrada. Y muchos creen que Jesucristo es eso lo que va a hacer. Nos va a dar una piedrita con tu nombre personal que solamente Dios conoce. Y vas a entrar a la cena del Cordero. Y vas a entrar a ese evento grande. Pero tu nombre solamente Dios conoce. Y saben, me imagino qué nombre puede ser. Aquel nombre que solamente tú y yo conocen en la intimidad y en la comunión que tú y Él tienen. Es como el ejemplo de una pareja. Por ejemplo, cada pareja en su intimidad sabe cómo le llama a su pareja, ¿no? Un nombrecito, qué sé yo. Pero cuando en la calle diremos, alguien le dice, no, refiriéndose al esposo, ¿no? Diremos, qué sé yo, mi osito me lo va a traer, o cualquier otro apodo. Y la persona va a decir, pero ¿quién es el osito? O sea, porque no lo conozco. Porque solamente en la intimidad tú conoces cómo lo nombras. A eso se refiere. La intimidad que tú tienes con el Señor te va a dar un nombre. Amén. Un nombre. Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. ¿Estamos siendo edificados? Amén. ¿Estamos cansados o podemos ir por una iglesia más? ¿Vamos a una iglesia más? Amén. Vamos a una iglesia más. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos a concluir con el mensaje a Tiatira, amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. ¿Qué es lo que le habla a esta iglesia?
Versículo 18 dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, vuestras obras. Pero a vosotros, dice, a la iglesia, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta es la carta más larga que el Señor habla. Esta es la carta más larga que el Señor habla de las 7 iglesias. Amén. Y yo no sé si el tiempo nos va a dar, pero quiero empezar a desglosar, ¿sí? Porque tampoco quiero correr. Yo quiero que tú te lleves la enseñanza y la desmenuces en casa y la vuelvas a estudiar y vuelvas a orar y vuelvas a decirle: Señor, ¿qué tú quieres hablarme más? ¿Qué tú quieres decirme? ¿En qué tengo que estar yo preparada? ¿Cómo puedo yo ser diligente para no caer en estas doctrinas falsas? Amén. Vamos a empezar. El Señor se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, hablando de la deidad de Jesucristo. Es como si le dice a la iglesia y nos dice a nosotros: yo soy Dios, el que miro, ve todas las cosas. El que tiene ojos como llama, dice. Lo que hace rato decíamos, que al Señor no se le escapa nada. Él conoce lo más interno de tu corazón. Amén. Lo profundo de tu corazón. Se le presenta a esta iglesia y le dice: y pies semejantes al bronce bruñido. Porque habla de la autoridad de Dios con el que va a venir el Señor para poner orden, para poner juicio sobre aquellos que se mantienen en rebelión. ¿Saben, amado? El ser humano por naturaleza, desde Adán y Eva, nacemos con esta rebelión. O sea, con ese espíritu de decir: ay, esto están ordenando o están diciendo, no lo voy a hacer. Me voy a acomodar, ¿no? O sea, no, yo voy a hacer como a mí me parece, no como a mí me dice la autoridad. Porque nacemos así. Por eso es que el niño desde bebé está, no, tú le dices, no metas tus dedos y está peor, ¿no? Rebelde. Pero mientras vamos creciendo, amado, necesitamos aprender que la rebelión es un principio en el que opera Satanás. No podemos ser hijos rebeldes.
Si Dios te está hablando en esta mañana desde la alabanza y con el mensaje, tú tienes que ser un hijo que diga, Señor, ayúdame. Estoy fallando en esto, Señor, pero ayúdame, no sé cómo hacerlo. Porque ¿saben qué, amado? Y vamos a entrar, solo voy a entrar en la primera parte, porque yo quiero desglosar bien esto de la iglesia de Tiatira. El Señor elogia a la iglesia de Tiatira por sus obras, porque esta iglesia tenía amor, fe, servicio, paciencia, ¿sí? Nos enseña que esta iglesia practicaba el fruto del Espíritu, porque era una iglesia servicial, era una iglesia humilde, ¿sí? Y dice que las obras últimas eran mejores que las primeras. O sea que era una iglesia que estaba creciendo en fruto del Espíritu. Pero hay algo que Dios vio en esta iglesia y le dijo en el versículo 20, toleras, le dijo, toleras a que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo no voy a correr y por eso solo me voy a quedar en esto. Quiero analizar contigo qué significa la palabra tolerar. Tolerar significa respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Tolerar significa permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. Tolerancia. Tolerar. Nosotros necesitamos primero entender qué es lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Porque le estaba diciendo, tú toleras, permites que esta mujer enseñe doctrina que no es la que yo estoy compartiendo en mi palabra. Tolerancia. La élite moderna, estoy hablando de estos tiempos, alaba esta virtud en todos los escenarios. Los cristianos a menudo se han unido a esa oleada de esta corriente y con frecuencia desean ser conocidos por la aceptación que tienen hacia la opinión y los estilos de vida de los demás. Hay gente que está siendo tolerante, por ejemplo, con el homosexualismo. No estoy hablando de que tú odies. Tú tienes que amar a esas personas, tú tienes que verlos con misericordia. Y tú tienes que decir, Señor, si esta persona no se convierte, ¿cuál va a ser su final? Esa misericordia te va a ayudar a ti a atraerlos. Ese amor a ellos te va a ayudar a atraerlos. Pero eso no significa que tú le tengas que decir, está bien lo que tú estás haciendo. O sea, está bien tu caminar. No, amado. Amén. ¿Dios es tolerante? Porque surge esta pregunta. Porque a veces nosotros pretendemos ser más misericordiosos que Dios. Y la pregunta es, ¿Dios será tolerante o intolerante? Si hablamos de pecado, es decir, de ser rebeldes ante lo que Él nos ordena, debemos responder que sí, Dios es intolerante. Y no solo eso, sino que nosotros también necesitamos amar la intolerancia de Dios. Amén. Necesitamos amar la intolerancia de Dios. Veamos algunos ejemplos de la intolerancia de Dios, porque intolerancia es lo contrario a la tolerancia, ¿verdad?
Veamos y vayámonos a la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29 y 31. Elí, el sacerdote Elí, dice que permitía que sus hijos Ofni y Fines deshonraran el sacerdocio, robándose las ofrendas y fornicando en el templo. Este sacerdote permitía esto. Era tolerante. Pero fíjense lo que dice la palabra. 1 Samuel 2, 29 y 31. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, le dijo el Señor a Elí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dios no es tolerante con el pecado, amado. Vamos a más ejemplos. 1 Corintios 5, 1 y 5 al 6. Pablo reprendió a la iglesia de los Corintios por tolerar el pecado de una persona dentro de la iglesia. La palabra dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículos 5 al 6. El tal, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amado, Dios no es tolerante con el pecado. Dios es intolerante. Vamos a otros ejemplos. Génesis 19, 24 y 25. Sodoma y Gomorra. Dios eliminó todas esas ciudades y los moradores y el fruto de la tierra y absolutamente todo por el pecado que había. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado, Dios no tolera el pecado. Hay una frase que nosotros como cristianos la hemos tomado como parte de la palabra y a veces decimos: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No es un texto bíblico, amado. Si es que pensaste que esto vas a encontrar en la Biblia. Esta es una frase que Gandhi habló. Porque la palabra dice que aquel, amado, por eso yo necesito esta mañana que tú vengas delante del Señor y le digas: Señor, hay rebelión en mi vida, hay pecado en mí, yo no quiero ser rebelde. Haz como David hacía: escudriña, Señor, mi corazón. Si hay algo que no te está agradando, arranca, porque yo no quiero ser rebelde a tu palabra. Porque Dios dice, amado, en su palabra, que el Señor va a traer juicio y castigo a los rebeldes. Dios ama a la humanidad, sí, pero aquel que permite o desea permanecer en su rebelión, Dios va a traer juicio y castigo.
no solo a sus obras, sino a él también, porque va a perecer en el infierno. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer que si Dios no es tolerante con el pecado, nosotros como iglesia tampoco podemos tolerar. ¿Necesitamos amar? Sí. Y por amor necesitamos acercarnos al hermano. Y si tú has visto que alguien te ha ofendido o ha pasado algo, acércate, dice la palabra. Habla con tu hermano. Estar a cuentas con él. Sí, estar a cuentas con él. Si tú ves a tu hermano pecar, afuera, en la calle, qué sé yo, donde tú lo hayas visto, por amor a él, acércate en amor y dile, mira, amado, te vi de esta manera. Y Dios dice esto, voy a estar orando por ti. Ese es el amor de Dios. Amén. El amor que tú puedes manifestar al prójimo. No entrar en juicio, no decir, mira. Amado, Dios no acepta los chismes, los rumores, o que tú estés hablando aquí, allá, mira, el fulanito había estado en tal lugar y había hecho esto y había hecho lo otro, mira, uy. Porque si tú estás haciendo eso también Dios te va a pedir cuentas, porque a Dios no le agrada esto. Tú ve y habla en amor con aquel hermano o hermana y dile, amado, tu proceder no está bien. Tú vas a cumplir delante del Señor. Y si esta persona, este hermano o hermana, te acepta la palabra, gloria a Dios, porque tú habrás ganado delante del Señor. Pero si no te recibe la exhortación que tú le das, tú vas a estar libre delante del Señor. Y cuando tú estés delante del Señor le vas a poder decir, Señor, yo hice lo que tu palabra dice. Pero esta persona sigue en su camino. Ella dará cuentas al Señor. Amén. Pero hagamos nosotros lo que nos corresponde. Amén. Gloria a Dios. Voy a terminar con esta historia. Nos vamos a quedar a la mitad. Amén. Porque yo sé que a veces me extiendo demasiado y a veces quiero abarcar mucho. Yo podía quedarme toda la mañana, la tarde más hablando del Señor, pero yo sé que a veces cansados o queremos ir y compartir con la familia, pero yo quiero terminar con esta historia o con este testimonio. Nosotros vamos a entrar los subsiguientes domingos a saber cómo opera el espíritu de Jezabel. Porque nosotros necesitamos discernir esto. Amén. ¿Y saben qué es lo triste? Porque uno puede estar en el pueblo, ¿sí? En medio del pueblo y tal vez ser una mala influencia. Y por eso es que uno tiene que estar atento a la voz del Señor y decir, no, de esta persona yo no voy a recibir esto. Pero en el caso del espíritu de Jezabel, ¿saben qué es lo triste? Que esta era una autoridad. Era parte de un liderazgo. Y no solamente esto, sino que enseñaba. Qué triste es ver iglesias o enseñanzas, alguna vez han debido escuchar en la radio, en la tele, qué sé yo, y tú dices, wow, pero esto no es conforme a la sana doctrina. Y están enseñando doctrina de hombres, conforme a lo que quieren oír, a lo que les queda bien, a su carne. ¿Sí? Vamos a desglosar esto en los próximos domingos. Pero yo te quiero compartir la experiencia que tú y yo quiero que tengamos, ¿sí? Cuando hay alguien que viene y te quiere seducir con algo, con alguna tentación, tú tienes que primero ir a la palabra.
Me gustó mucho el testimonio de una mujer que está bendiciendo mucho mi vida, que escucho algunas de sus enseñanzas. Pero ella compartía esto y dice, por la carrera que yo estudié, dice, sí, siendo joven, ella estudió una carrera de telecomunicación, teleradiación, o sea, de comunicadora social. Entonces en la universidad tenían que hacer muchas prácticas y en medio de eso ella tenía que escuchar música del mundo. Y ella nació en una familia cristiana donde lo único que se escuchaba en su casa era música cristiana. Amén. Entonces ella empezó por su carrera, porque tiene que estudiar y tiene que saber cosas y qué sé yo, empezó a escuchar. Y ella misma dice, yo escuchaba y era tan ruidosa esa música y hasta en lo espiritual era algo como una opresión. Pero yo tenía que hacerlo, dice ella. Hasta que un día el Señor me habló y le preguntó por qué ella estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y ella, como tenía esta comunión con el Señor, porque a esto quiero que tú llegues, amado, a que tú puedas acercarte al papá y decirle, papá, me está pasando esto, o me ha ido mal o bien en el trabajo. Que tú lo hagas tan familiar a ese papá. Él es tu padre, amén. Y dice que ella fue y le dijo, papá, tú sabes, estoy estudiando teleradiación, telecomunicación y tengo que escuchar esta música del mundo. Y el Señor, porque tengo que aprender, decía ella. Y el Señor le habló y le dijo, a ti yo te enseñaré. Y ella entendió y dijo, no necesitamos involucrarnos en las cosas del mundo para tener éxito aún en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en el lugar donde estemos. Porque si agradamos al Señor, Él se va a encargar de capacitarnos. Él se va a encargar de enseñarnos, de guiarnos. Esta mujer aprendió inclusive a estar delante de un espejo en una boutique antes de comprar una ropa decirle, papá, ¿te agrada esta ropa o no? Porque puede ser que esa ropa nos agrade tanto a nosotros, pero sin embargo estamos mostrando un poquito más aquí arriba, un poquito más aquí abajo, y va a ser piedra de tropiezo para mi hermano. Pero ella tenía esta comunión con el Señor y le decía, papá, ¿te agrada? Yo quiero animarte esta mañana para que cada uno de nosotros busquemos esta comunión con el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar en statu quo, como dice, vamos a dejar aquí para que el Señor siga ministrando nuestras vidas el subsiguiente domingo. Amén. De aquí a 3 domingos posiblemente, pero venga, amado, porque Dios siempre, siempre, siempre tiene una palabra para ti. Amén. ¿Sabes? Una de las cosas que el enemigo también hace es una estrategia que yo quiero mostrarte, porque de verdad que nosotros tenemos que ser astutos para ver las estrategias que el enemigo usa, que el enemigo quiere poner un muro en ti en cuanto a la palabra que se recibe de alguien. En algún momento yo compartí esto cuando compartí acerca de la rebelión. Porque lo que Satanás hace es a veces crear y uno viene y dice, ay no, o sea, otra vez va a compartir lo mismo, otra vez esto, o no me gusta cómo comparte este hermano o esta hermana. Y te crea prejuicio. Y a veces uno dice, ay no, no permitas que el enemigo haga esto. Porque de una o de otra manera el Señor te va a hablar. Y va a usar a la persona que esté aquí para hablarte.
Y si tú le pides y le dices, Señor, dame discernimiento para discernir tu palabra, este es mi discernidor, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, ayúdanos, porque en este último tiempo el enemigo se está armando para sacarnos de la fe. Entonces necesitamos ser una iglesia no solamente oidora, sino una iglesia que hace, que obra conforme a su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana te damos gracias por la exhortación que tú nos has dado, Señor, en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado de alguna manera. Señor, si hemos abierto, Señor, puertas en desconocimiento, Señor, tal vez de aquello que no conocíamos, Señor, en lo espiritual, y que ha abierto una puerta a las tinieblas, Señor, hoy te pedimos que tú cierres, Señor, esa puerta. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, renunciamos a toda obra de las tinieblas, a toda obra satánica en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón si en desconocimiento de tu palabra, Señor, hemos abierto puertas, Señor, para que el enemigo pueda operar en nuestras vidas o en nuestra casa, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, dice tu palabra, sobre toda enfermedad, sobre toda artimaña, sobre toda maldición, sobre toda cosa que el enemigo pueda traer, está tu nombre, amado Jesucristo. Hoy cerramos toda puerta. Hoy cerramos toda puerta de las tinieblas en el nombre de Jesucristo y recibimos, Señor, solo tu exhortación. Recibimos solo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a discernir, Señor, a venir, Señor, delante de tu presencia y decirte, Señor, heme aquí, Señor. Padre, quita toda rebelión, Señor, de mi ser, Señor. Quita toda rebelión, Señor, que no me permite, Señor, crecer en tus caminos. Padre, ayúdame a ser diligente para buscar tu rostro, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que la reprensión, Señor, que la exhortación que tú nos has hecho, Señor, a través de la iglesia de Pérgamo, Señor, y de Tiatira, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a ver, a discernir, Señor, estas doctrinas que no corresponden, Señor, Padre, a tu palabra y a la sana doctrina, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Padre Santo, a discernir, Señor, lo que a ti te agrada, Señor, y a rechazar aquello, Señor, que no viene de ti, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser mujeres y varones, Señor, temerosos de ti, Señor, que quieren agradarte por sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.